México fue el primer país en territorio americano en interactuar con el nuevo medio para esas épocas, pues en 1893 Porfirio Díaz mandó traer una cinta de los hermanos Lumière, cinta que apenas había sido proyectada en Francia 8 meses antes. Porfirio Díaz y su gabinete vieron una proyección de uno de los primeros films de Lumière, ya que el expresidente tenía un amor hacia la cultura francesa. Meses después de su proyección decidió instalar un proyector en el centro de México, lugar que se convertiría en la primera sala de cine en México, llamado con el tiempo el Salón Rojo. La primera película mexicana filmada fue una breve secuencia donde vemos a Porfirio Díaz montando a caballo. A finales del siglo XIX, las películas eran grabaciones de muy pocos minutos y los primeros cineastas mexicanos siguieron esta tendencia francesa, grabando aspectos muy breves y específicos, como Salvador Toscana, quien grabó aspectos del porfiriato y de la revolución. Entre los cineastas destacados de esa época se encuentran Guillermo Becerrín, los hermanos Alba y Enrique Rosas, entre otros. Después de los sucesos de la revolución y terminada esta, se vuelve a retomar a más profundidad el cine de ficción, pero ahora en un formato de largometraje. Así, en 1917 se graban largometrajes sin sonido, y a esta se le conoce como la primera época de cine de oro en México, que abarca de 1917 a 1920. Entre todos estos filmes hay una película que destaca: el cine mudo, El automóvil gris, de 1919. Se considera el film mexicano más famoso del cine mudo. Fue grabado por el cineasta Enrique Rosas. Destaca pues en un mundo cinematográfico aún en pañales, era raro que las películas tuvieran un argumento profundo, con paralelismos con la realidad. Fue del cine en general de las primeras películas en plantear una crítica social, pues la historia tomaba una inspiración de sucesos recientes que el público mexicano reconocería. Hasta 1931 se graba la primera película que ya inducía sonido, gracias a los hermanos Roberto y Joselito Rodríguez, que en Estados Unidos inventaron un aparato que sincronizaba simultáneamente el sonido con las imágenes a través de una banda sonora. En esta década México tuvo un boom artístico, pues el muralismo estaba teniendo un reconocimiento mundial, igual que la pintura, la música y la fotografía, entre otras cosas. Todos estos elementos artísticos demostraban que México era un país con pasión al arte. Solo hacía falta lograr esto en uno de los más recientes artes, el séptimo arte. Bajo una fuerte influencia del cine ruso y en especial la película Que viva México del cineasta ruso Stigl Steinstein, eran imágenes que destacaban a los indígenas mexicanos, su baile y su característico Día de Muertos, que sería la tendencia que la industria del cine mexicano continuaría haciendo en los años siguientes, ya que los elementos que más destacan a las películas previas a la segunda época de oro son historias con choques en clases sociales en un México post-revolucionario con muchos problemas políticos y sociales. A finales de los años 30 destacan las producciones hechas por Fernando Fuentes. A partir de 1936 se comenzó una proyección internacional entre estas películas. Entre estas películas se encuentran Allá en el Rancho Grande de 1934, El Prisionero 13, entre otras. Estas películas son consideradas las precursoras del cine de oro. La recién nacida industria del cine mexicano produjo 100 películas de 1932 a 1936, casi las mismas que se graban hoy en día, pero en un año. El cine de oro en México abarca de 1939 a 1945. En esta época se consolida la industria del cine en México, y salieron personajes que ahora ya son clásicos del cine y la cultura en México, como Pedro Infante, Cantinflas, María Félix, Miroslava, entre muchos otros. No es coincidencia que en esos años México realizara producciones mejores que Hollywood, mientras Estados Unidos y varios países europeos se encontraban en la Gran Guerra II. México en esos años dominó la industria en español. Aunque España y Argentina tenían buenas producciones, no podían competir con las producciones hechas en México, ya que España acababa de terminar su guerra civil y Argentina se puso en un punto neutral y su postura ante la Segunda Guerra Mundial era neutral. En cambio, México, nunca de manera oficial, pero siempre tuvo una inclinación a los países que en ese momento estaban ganando la guerra, pues México no tenía buenas relaciones con los rusos ni los alemanes. Esto ayudó a que el país fuera apoyado por otros países enemigos de Alemania y Rusia. Gracias a esto, México no tuvo problemas económicos y continuaron haciendo producciones de muy buena calidad, así superando a la casi nula competencia de films latinoamericanos o españoles. Debido a los muchos conflictos bélicos que estaba atravesando el mundo, México, en una tierra de libertad de expresión,
Debido a los muchos conflictos bélicos que estaba atravesando el mundo, México fue una tierra de libertad de expresión para muchos artistas, poetas, literarios y cineastas, ya que México no pasaba por ninguna guerra en ese momento. De entre esos artistas refugiados en México se encuentra Luis Buñuel, quien es considerado como uno de los cineastas más influyentes de todo el cine. Este español fue exiliado de su país y se naturalizó mexicano, aunque hizo varias películas en España, también muy buenas. No fue hasta que vivió sus años en México que explotó su creatividad en filmes clásicos e icónicos del cine como El Gran Calavera, Gran Casino o Los Olvidados. Esta última ganó el Ariel a Mejor Película, el Cannes a Mejor Director, pero más importante, fue nombrada Memoria del Mundo por la UNESCO en 1950. Con estas películas inicia el cierre de la época de oro en México. No hay un registro oficial de cuál fue la última película de cine de oro, pero estas películas fueron de las últimas en tener una aceptación tan grande por parte de la crítica extranjera. También otro cineasta que obtuvo aplausos en el extranjero fue Emilio "El Indio" Fernández, quien fue un director, productor y actor muy importante de la época de oro. Aportó mucho al cine mexicano con sus más de 100 películas. Entre todas las cosas por las que se destacó el Indio Fernández fue por su buen ojo para el cine y su personalidad violenta. Cuenta un chisme que la figura de la estatuilla de los premios de la Academia fue inspirada en Emilio Fernández. La historia dice que su amiga, la actriz Dolores del Río, de la productora Metro-Goldwyn-Mayer, quienes fueron los encargados de diseñar el ahora tan famoso Oscar. Dolores le recomendó al Indio Fernández para que posara desnudo para la estatuilla. Dolores le recomendó a el Indio Fernández para que posara desnudo para la forma de la estatuilla. No hay algo que compruebe esta teoría, pero muchos contemporáneos a esa época comentan que puede ser cierto, ya que geográficamente y cronológicamente los hechos sí coinciden con la historia. De cualquier manera, es una muy curiosa anécdota. Después, el cine se enfocó en una problemática que era del interés del público durante la década de los 40s y los 50s. Las historias se enfocaron más en la diferencia cultural que había entre provincianos y capitalinos. Películas como María Candelaria, Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, Un rincón cerca del cielo, presentaron esta idea y se notaba una constante: la desigualdad social, problema explotado en los siguientes años, siendo Pedro Infante un ícono para el pueblo mexicano, pues su imagen, la de un provinciano de Jalisco triunfando en todo el país sin perder su esencia jalisciense, para muchos mexicanos de esa época era un modelo a seguir. Así que en 1957, cuando muere el actor de manera abrupta, se consideró como el fin de una época del cine en México, pues los años dorados estaban cada vez más lejos y parecía que jamás volverían. Tristemente, jamás volvieron. Toda esa grandeza, toda esa creatividad y genialidad, jamás la volvimos a ver. Después de la época del oro del cine, México pasó por una época oscura. Las siguientes décadas fueron de películas de bajo presupuesto, de baja calidad y sin ningún aporte artístico o cultural, lo que se le nombró como películas churro o cine de ficheras. Ya en épocas más actuales, el cine logró una simbólica redención. Películas como Sexo, Pudor y Lágrimas, El Callejón de los Milagros, Como agua para chocolate, Solo con tu pareja, La invención de Cronos, en los 90s, Amores perros y Tu mamá también, El infierno, Nosotros los nobles, en el siglo XXI, ayudaron a darle una redención y reivindicó un poco el estándar de calidad, cosa que se descuidó mucho en la década de los 80s y 90s. El logro más grande del cine mexicano en estos tiempos es la película Roma, logrando múltiples nominaciones en varios premios alrededor del mundo, destacando las nominaciones a los Oscar. Esto convirtió a Roma en la primera película mexicana en ser nominada a Mejor Película, no solamente a Mejor Película Extranjera como ya había pasado antes con Amores perros o otras películas. Muchos podrían considerar que Roma es la película más importante para México en el extranjero, pero en el pasado ya había muchas joyas que es importante recordar